preguntas. ¿Tendremos o no adelanto de elecciones? Bueno, muchos ya lo ponen en duda. Pero en todo caso, ¿qué reformas se necesitarían para tener mejores autoridades también a partir de futuros procesos electorales? Vamos a conversarlo con dos especialistas. El doctor José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Bienvenido, doctor Gracias, Villalobos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y está con nosotros también el doctor Fernando Vélez Moro, abogado especialista en Derecho Electoral. Doctor Vélez Moro, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Primero, de su análisis, ¿tenemos o no posibilidades de un adelanto de elecciones? ¿Los plazos pueden calzar o ya fue? Doctor Villalobos. Bueno, yo creo que como estábamos conversando con Fernando fuera del set, ya en este momento pensar en un adelanto de elecciones, por lo menos para el 2023, yo creo que ya no tiene sentido, ¿no? Imposible. Y para el 2024 tampoco, porque no hay voluntad política sobre todo, ¿no? En realidad el tema pasa porque si en el Congreso habían los votos o no para adelantar, y ya vimos que no lo hay, y en este momento más el fenómeno del Niño, las lluvias, la emergencia que vive el país, ha hecho que la distracción esté en otro lado y por lo tanto ya se haya dejado de hablar del adelanto de elecciones, con lo cual yo creo que va a ser muy difícil que se recorte el mandato y se va a tener que cumplir hasta el 2026. Para usted, doctor Vélez Moro, ¿tenemos posibilidades de adelanto de elecciones por lo menos a 2024? Claro, igualmente, ¿no? Cualquier concepto que sea considerado un adelanto pasa por dos situaciones. Una voluntad política que sea certera, tanto desde el poder legislativo, con quienes integran las bancadas, como por posibilidades reales de hacerse según un cronograma electoral que respete estándares democráticos mínimos para llevar a cabo esas nuevas elecciones y propiciar nuevas y mejores autoridades. Y eso, como ya ha sido señalado, estamos frente a una evidente o una patente falta de voluntad política por quienes integran el Congreso de la República. Y segundo, porque precisamente un calendario electoral aconseja que por lo menos se tenga que preparar un año antes las elecciones. Y esto obviamente nos arroja, según cualquier cálculo, la aprobación en el Congreso de la República y posterior desarrollo del proceso electoral más de un año, más del 2024. Claro, vamos a ponernos en un escenario optimista, ¿no? En agosto se aprueba en una primera legislatura, ¿correcto? El adelanto de elecciones. Entonces tendríamos que esperar a la siguiente legislatura. No, claro, si fuera en agosto de este año ya esperarías a marzo del 2024. Exactamente. Entonces las elecciones tendrían que ser ¿cuándo? En 2025. Sí. A puertas ya del 2026, cuando se cumple el mandato de este gobierno, porque esa es una sucesión, salió Castillo, entró Dina Boluarte, ¿no? ¿Tendría sentido? Pues ya no, porque ya estaríamos más cerca a que se cumpla el periodo presidencial. Digamos que yo veo muy difícil en realidad que no solo porque no hay voluntad política, sino porque ya el tiempo ha avanzado y como decía Fernando, hacer una elección con los estándares mínimos demanda mínimo un año. Digamos que si quisiéramos hacerla el 24, que tendrían que ser en abril del 24 para respetar, digamos, los plazos y la transferencia de mando el 28 de julio, estamos ya en abril. O sea, estamos a un año del próximo año y no hay ni siquiera la aprobación en primera votación de la reforma constitucional que se requiere. Por lo tanto, yo creo que ya es muy difícil pensar en que se adelante por lo menos hasta el 24. No sé si más adelante vuelvan pues digamos, el clima político se ponga tenso, el gobierno, pues la presidenta de la República, digamos, pierda el apoyo en el Congreso y por ahí una vacancia que en estos días no procedió en el Congreso, pero de repente se vuelva a presentar, tal vez eso podría abrir el escenario de un adelanto. Pero en este momento, como están las cosas, la situación política como se está viendo, no hay los votos ni la voluntad de hacerlo. Claro, porque algunos congresistas ya definitivamente se sacaron la careta, si se quiere, ¿no? Que de repente en algún momento se mostraron un poquito cautos, pero ahora dicen, lo hemos escuchado, parlamentarios de Acción Popular, de Renovación Popular, también de la izquierda, porque de Perú Libre dicen adelanto de elecciones con Asamblea Constituyente, sabiendo que ese punto nunca va a ser aceptado por el otro lado del Congreso. Entonces, ¿en qué quedamos? Parece un juego perverso, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque públicamente salen a señalar esa voluntad, aparente voluntad política para querer realizar el adelanto de elecciones, pero en el fondo persiguen objetivos y fines que saben que no van a alcanzar un consenso mínimo para que puedan formarse en una voluntad política a nivel del Congreso y aprobar ese adelanto de elecciones.
como saben que el juego está entrampado, al parecer la lógica es que siguen ganando todos, porque si se entrampa el juego, no se adopta la decisión del adelanto de elecciones y ellos parece querer permanecer en el cargo hasta el 2026. Claro. Porque además, como también ya es de público conocimiento, muchos de los integrantes del actual Congreso, precisamente como consecuencia de una de las reformas de la prohibición de reelección, está integrado el Congreso de la República por personas que no han tenido muchos cargos públicos en anterioridad, que no han tenido ni siquiera niveles de ingresos con los que ahora sí tienen. Incluso en las últimas semanas hemos sido testigos de algunas denuncias, ¿no? En los cuales congresistas, aprovechando su cargo, digamos, pueden disponer de la remuneración de sus propios trabajadores, lo cual implica una pretensión de querer acumular dinero de alguna u otra forma ilícita, evidentemente, que también se acabaría si es que salen del cargo de manera anticipada, ¿no? ¿Por qué es importante tomarse un tiempo considerable para realizar un proceso electoral? No ha faltado quien dice, tenemos que hacer elecciones en 3 o 4 meses. ¿Por qué? ¿Por qué no se deben hacer de esa manera? Bueno, lo que pasa es que el ejemplo que se pone es el año 2001, ¿no? Ante la caída del gobierno de Fujimori y la asunción de Valentín Paniagua, digamos, esa transición política demandó unas elecciones que sí se hicieron en un tiempo menor, digamos, ¿no? Si no me equivoco, entre la convocatoria y las elecciones hubo 5 meses en promedio, ¿no? Sin embargo, eran otros tiempos. Recordemos que en ese momento los partidos ni siquiera practicaban la democracia interna, no había elecciones internas ni las elecciones primarias que ahora deberían hacerse, ¿no? El hecho de que en nuestra ley ya esté prevista una elección primaria implica un proceso adicional al proceso de elecciones que vamos a tener, porque en las primarias que se tienen que llevar con una anticipación, se tiene que todos los ciudadanos peruanos van a salir a elegir a los candidatos. Eso sí es que la ley no se cambia, pero lo vigente actual es que previa a la elección presidencial y congresal, hay una elección primaria nacional donde se eligen a todos los candidatos. Y la organización de todo ese proceso electoral implica los mismos plazos, los mismos pasos que se siguen para inscribir candidaturas en la elección ordinaria. No se pueden hacer de la noche a la mañana. No sé, entonces necesitas una planificación, necesitas hacer la convocatoria, instalar los jurados electorales especiales, que la OMPLE despliegue sus oficinas a nivel nacional. Y como te dije, y la misma OMPLE lo ha dicho con el jurado, eso en promedio demora 1 año como mínimo. Además que está el padrón electoral que cierra con 1 año de anticipación. Entonces, así está previsto actualmente el proceso electoral. ¿Es así? ¿Se tiene que cumplir este plazo? Sí, claro. Lo que pasa es que ha corrido mucha agua bajo el puente desde el año 2001, en la transición de aquella época, ¿no? Ya para el año 2003 hay una nueva ley de partidos políticos, la primera ley de partidos políticos, ahora ley de organizaciones políticas, que establece estos mecanismos de democracia interna y que más aún ahora, en los últimos 5 años, ya se ha convertido no solamente en un proceso de democracia interna en que podía haber elecciones solamente entre los afiliados, sino, como bien ha señalado José Manuel, la idea de unas primarias, es decir, la participación de toda la ciudadanía para elegir el menú que se va a presentar en las elecciones generales. Pero además de eso también está el hecho de la conformación de las listas electorales en paridad y alternancia. Correcto. Entonces, esto lo que hace es complejizar la propia elección interna, porque al exigirse una paridad y una alternancia va a tener que acomodarse las listas electorales para permitir que se respete precisamente esa paridad y alternancia como consecuencia del resultado de la elección primaria. Estamos hablando también de la fiscalización de las hojas de vida. Estamos hablando, como también se ha señalado ya, la fiscalización del propio padrón electoral. Estamos hablando de la fiscalización de los candidatos por la ciudadanía a través de un periodo de tachas. Entonces, estamos hablando de una serie de actos y serie consecutivas y secuencias que necesitan, evidentemente, el desarrollo de un tiempo, no solamente para que los organismos del sistema electoral puedan desarrollar esta labor, sino que para las propias organizaciones políticas, los propios partidos políticos puedan llevar a cabo esta tarea. Tengamos en cuenta que cada uno de estos actos, sea la elección de la propia organización política, la elección primaria, la elección interna, sea la conformación de la lista, sean los cuestionamientos a cada uno de los candidatos, se tienen que resolver en primera instancia por los jurados electorales especiales y en segunda instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eso también lleva a una serie de plazos para impugnar, plazos para realizar audiencias públicas en las que se discutan estos temas a nivel del Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales, y plazo para resolver
plazo para cuestionar, para apelar, para impugnar, que lo que hacen es efectivamente dilatar en las actuales circunstancias cualquier posibilidad de llevar a cabo un cronograma electoral apretado. Por eso es que tiene que hacerse, dependiendo de qué garantías queremos respetar. Si queremos respetar las garantías que actualmente tenemos, entonces sí necesita de un periodo entre 9 a 12 meses, como han señalado las autoridades electorales. Correcto. El doctor Vélez Moro habló de un menú electoral. ¿Cómo hacer para que este menú no nos cause indigestión, ¿no? A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué reformas tenemos que realizar en ese sentido para tener un menú realmente agradable para los peruanos electoralmente hablando? Bueno, se habla mucho de reformas, Jorge, pero no sé si una ley por arte de magia va a ofrecernos un mejor menú de candidatos y a la postre mejores autoridades. Creo que las leyes no tienen ese poder, digamos, ¿no? Creo que pasa también por un tema de nosotros, los ciudadanos, que no necesitamos una ley para elegir bien. O sea, nosotros tenemos una gama de candidatos, creo que al Congreso se presentan más de 3.000, 4.000 personas para 130 curules, y no necesariamente nos tomamos el trabajo de conocer quién es ese candidato, ¿no? Claro, Que finalmente vemos que es una mala persona cuando ya está en el cargo, como por ejemplo esta persona que hace poco le estaba cobrando, le estaba mochando el sueldo a sus trabajadores, y que además su padre está prófugo no sé cuántos años, es decir, habían antecedentes que podían alertar. En su región claro, pudieron haber alertado esta persona qué antecedentes tenía, ¿no? Y eso lo podemos hacer con todos los electores, sin necesidad de una ley. Entonces, creo que todo pasa primero porque aprendamos a elegir bien. Y claro, la responsabilidad de los partidos de que tampoco necesitan una ley para presentar a los mejores cuadros y hacer mejores filtros, y no puedes poner en las listas del Congreso a las personas que tienen más dinero seguro para la campaña, claro, y en perjuicio de quien no tiene esa cantidad de dinero para aportar y se ve relegado a no ir en la lista o a ir en los últimos números. De repente esa situación podría cambiar con las primarias, ese es el efecto que aparentemente podría tener las primarias, de que dentro de un partido puedan haber muchas opciones y finalmente el ciudadano elija entre esas opciones quiénes son los candidatos de ese partido. Ahora, ¿vamos a tener un menú muy grande? Me temo que sí, porque las reformas que se hicieron a raíz de la ley 30995, que cambió los requisitos para inscribir partidos, en vez de, digamos, hacer un poco el proceso con más filtros, digamos, para escribir un partido, creo que lo ha flexibilizado demasiado, y ahora la práctica nos está demostrando que está siendo muy fácil hacer partidos. Para el 2021 teníamos como 20, 21 partidos que estaban aptos para competir. Okay. De esos desaparecieron por producto de la valla más de la mitad, creo, quedaron 9 partidos o 10 partidos con inscripción vigente, pero mira, en menos de 2 años ya tenemos 18 partidos. Qué bárbaro. ¿No? Y si, Entonces, si no va a haber adelanto, la valla no era muy alta. Si no va a haber adelanto de elecciones y vamos a ir al 2026, en los próximos 2 años podríamos llegar a los 30 partidos. Qué barbaridad. Con lo cual el menú definitivamente va a ser enorme. Entonces sí, los requisitos para inscribir un partido se han flexibilizado, creo que demasiado. Sí, doctor. Sí, es cierto, ¿no? La lógica de flexibilizar la valla, porque antes tenías que presentar alrededor de 1,5 millones de firmas de adherentes, por lo menos, ¿no? Ahora, a raíz de las reformas del 2018-2019, lo que se incorporó era bajar hasta el 1% de la población electoral como afiliados. Estamos hablando solamente de 27.000 afiliados válidos, y a su vez exigir un mínimo de 50 afiliados dentro de 65 comités en 2/3 partes del país. Ciertamente es más sencillo conseguir menos de 30.000 afiliados que conseguir 1,5 millones de adherentes. Sí, claro. Porque la lógica, que ahora después voy a emitir una opinión sobre si es correcto o no, la lógica era, ampliamos la barrera de ingresos, o sea, liberalizamos, flexibilizamos la barrera de ingresos, ya no pedimos 1,5 millones, 2 millones de firmas, sino solamente 27.000 o 30.000 afiliados, pero los sujetamos a las primarias. Es decir, se podrán inscribir 30 partidos, ¿no?, al 2025 o 2026, pero en las primarias, quienes no alcancen un mínimo requerido,
esos van a perder automáticamente la inscripción y no van a poder presentar el menú de candidatos. Entonces, ya no solamente no participan en las elecciones del 2026, aquellos que resulten mal en las primarias, sino que además van a perder la inscripción de del partido político. Claro. Con lo cual, esta inversión de haber logrado la inscripción en el registro de organizaciones políticas, de haber conseguido por lo menos 65 comités a nivel provincial, a nivel nacional, se va a ir como una inversión en nada, porque no habrán conseguido ningún objetivo político. Entonces, la idea en ese momento de la reforma fue esa. Se flexibiliza la entrada al sistema político con la inscripción de los partidos políticos, se prolifera la cantidad de partidos políticos con inscripción vigente en un determinado momento, pero después se pone un examen riguroso que es la primaria. ¿Y esto es bueno o malo? Eso es bueno en el sentido de que va a permitir que a la elección llegue un menú completamente reducido. Okay. Que yo sí creo que esa es la bondad de esa parte de la reforma, de que a las elecciones de 2026, si se continúa con la legislación y no se suspenden las primarias, como ha ocurrido en los últimos, en las primarias abiertas, como ha ocurrido en los últimos 2 procesos electorales, va a permitir que se reduzca la cantidad de oferta a la que el ciudadano asiste. Y eso creo que cuando hay una menor concentración de partidos políticos en el espectro electoral, va a permitir un mejor control por parte de los partidos políticos de sus propios integrantes. Desde luego, como bien señala José Manuel, hay una cuestión de índole moral, hay una cuestión de índole ética a nivel de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos se están constituyendo ¿con qué finalidad? Con la finalidad de simplemente lograr el mayor provecho posible cuando se llegue al Estado, si es porque esa es su pretensión, llegar al Estado, o si es más bien para transformar las cosas para transformar la situación del país con los mejores cuadros que puedan conseguir. Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta. Ahora, en el Congreso no se han puesto de acuerdo, han tenido tiempo, ¿no?, para trabajar algunas de las reformas. Lo único que hemos visto priorizar a través del legislativo es el tema de la bicameralidad y la reelección de los congresistas. ¿Esto es beneficioso? Mucha gente no quiere ni escuchar hablar de ese tema realmente, doctor Villalobos, ¿eh? Sí, lo que pasa que, claro, unos dicen, claro, el Congreso quiere priorizar la bicameralidad o el tema de la reelección porque obviamente les conviene a ellos, ¿no? Al no haber reelección, si apruebo la bicameralidad, tengo la posibilidad de postular al Senado, si es que soy congresista actualmente, ¿no? Exacto. Ahora, hay que pensar también que no se pueden hacer muchas reformas con un Congreso fraccionado cuando las reformas son de índole constitucional, porque la votación es muy alta. Ya nos hemos dado cuenta que para hacer el adelanto de elecciones no se han puesto de acuerdo, no se va a llegar. Se necesitan 87 votos. Entonces, para hacer una reforma constitucional que, como sería la bicameralidad, implicaría también 87 votos, no se pondrían de acuerdo, algunos quieren, otros no. Pues no sé si es lo más importante. Lo que sí es verdad es que nuestro sistema de representación ha colapsado. Debemos rediseñar nuestro sistema de representación. La forma como se eligen los congresistas no está siendo la correcta. Aparentemente el número de congresistas de 130 para la cantidad de peruanos que somos, 30 millones, no sería suficiente. Ahora yo quería volver un poco a lo que decía Fernando, porque tenía ahí algunas discrepancias respecto a el tema de las primarias. ¿Qué tan beneficiosas van a ser las primarias para el Perú? En realidad lo vamos a saber si es que se llegan a implementar, porque nunca se han implementado en el Perú. Es una fórmula nueva que se aplica solo en Argentina, y este año, si Dios quiere, vamos a poder ir a ver en Argentina cómo se llevan a cabo las primarias. Los argentinos este año tienen elecciones primarias en agosto, y sería bueno mirar ese modelo, cómo funciona allá. Claro, por supuesto. Porque mira, claro, Fernando dice, se ha abierto la puerta, porque sí, al flexibilizarse los requisitos de los partidos, se ha abierto la puerta a que cualquiera pueda hacer su partido, pueda llegar 30 partidos, y entonces vamos a tener una primaria con un menú muy grande, atomizada, pero no sé si la valla que se ha puesto en la primaria sea un filtro suficiente como para que de esos 30 queden pues 10 partidos nada más. Me temo que no, porque si no me equivoco, es solo 1.5% de votos. Y yo recuerdo que en la elección al Congreso Extraordinario del 2020, creo que 20 partidos pasaron el 1%, el 1.5%. Es decir, la valla no sería muy alta. Entonces sí tendríamos al final, con primarias y todo, unos 20 partidos, y con lo cual haría difícil que los electores tengamos un menú, digamos, más digerible y más fácil de elegir.
En todo caso, vayamos a la experiencia porque ya está en la ley, o sea, vayamos a probar, porque es mejor a repetir lo malo que ya hemos estado haciendo, que nos ha dado este sistema de representación que está en crisis, con un nivel de aceptación del Congreso nunca antes visto. Aunque, claro, es algo que en el mundo pasa, pero digamos, el nuestro parece que ya Y es un extremo, ¿no? se va Y es un debajo del extremo. cero, ¿no? Y hay que hacer algo para salvar la institucionalidad. ¿Y cuánta es la responsabilidad, doctor Vélez Moro, de los partidos políticos, de los líderes de los partidos políticos, ¿no? Al escoger, por ejemplo, a sus candidatos? No estamos viendo, y ustedes lo habían mencionado hace unos instantes, congresistas que le recortan el sueldo a sus trabajadores. Y hemos visto casos de un congresista acusado de abuso sexual y otros más. En fin, ¿cuánta es la responsabilidad de los líderes, o muchas veces de los dueños de ese partido? Porque son dueños, ¿no? Es la verdad. Sí, sí, y tú lo has calificado de esa manera porque es la sensación que tiene la población, ¿no? Podemos señalar algunos partidos que prácticamente no tienen líderes, sino que tienen dueños, que son las cabezas visibles del financiamiento con el que se originó seguramente ese partido y también de todas las decisiones que se adoptan. Últimamente, en el ejemplo que acabas de señalar, el propio líder del partido ya se pronunció por la expulsión de esta congresista del partido sin que se haya pronunciado una instancia partidaria que es a quien le corresponde. Hablamos de APP. Exactamente, Alianza para el el Progreso. comité político, el comité partidario, la instancia que señale a través de un procedimiento o una decisión colegiada, pero no. Antes del pronunciamiento de este órgano formal del partido ya se pronunció el líder del partido, ¿no? Y al final ya la decisión está tomada y seguramente se va a formalizar en un acuerdo, en un documento para repetir lo que ya dijo el líder del partido. Entonces, concebir un partido de esa manera, digamos, es evidentemente poco democrático, porque la idea de un partido es que sea el seno en el cual ideas se discuten y se adopta una posición que luego se quiere implementar en el Estado, a través, en este caso, de su bancada parlamentaria, por poner un ejemplo. Pero aquí estamos hablando de partidos ya no solamente del que has mencionado, sino también de otros partidos que tienen líderes tan visibles y tan fuertes que no solamente son líderes temporales, porque uno podría decir, ya, es el secretario general del partido y tiene una forma de dirigir al partido en una determinada época. Y hay estilos de conducción, hay estilos de liderazgo, pero aquí estamos hablando de los mismos líderes, de los mismos partidos desde hace 15 o 20 años que tienen por Claro, fundados son el líderes partido. eternos, porque literalmente son los dueños del partido y del destino de todo lo que ocurre al interior de la agrupación, lamentablemente, ¿no? Sí. Claro, entonces, lo que yo sí estoy seguro que allí lo que tendría que hacer las autoridades electorales es tratar de propiciar que existan las modificaciones en el Congreso de la República para que los estatutos de los partidos puedan ser más democráticos, para establecer, por ejemplo, que tiene que haber necesidad de recambio, para establecer que tiene que haber antigüedad, por ejemplo, en la conformación de los órganos de gobierno, que no sea una antigüedad tan amplia, porque obviamente si se modifica el estatuto y solamente puede ser presidente del partido aquel que tenga 10 años de antigüedad en el partido, entonces cada vez son menos las personas que van a ser siempre los mismos, porque los que tengan 10 años luego van a tener 12, 14, 15 años y van a ser siempre los mismos líderes. Círculo vicioso. Y no permitir un recambio incluso generacional dentro del propio partido. Por eso es que muchos partidos históricos se encuentran actualmente sumidos en crisis, porque han seguido liderazgos a la antigua, ¿no? Liderazgos carismáticos en los cuales el elemento racional no está presente, sino el elemento más bien emocional. Por lo tanto, caen esos liderazgos carismáticos y el partido no tiene cómo renovarse. Por eso es que, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano, por ejemplo, no ha sabido superar la crisis de los últimos años y recién está buscando, perdió la inscripción y recién está buscando inscribirse nuevamente, porque no logró superar esos liderazgos tradicionales que todo partido tiene por naturaleza, pero que debe combatir precisamente para buscar estos recambios y que el partido tenga vigencia en el espectro político. Correcto. Una última consulta, le ruego una respuesta de 1 minuto, por favor. ¿Por qué un ciudadano debe comprender que es importante pensar muy bien nuestro voto? Uno va al mercado y verifica, ¿no? La papa está a este precio, me voy al otro lado. Por lo menos me doy el trabajo, ¿no? De buscar el mejor precio. Pero cuando vamos a votar, literalmente muchas veces decidimos nuestro voto en la fila. En la fila allí del local de votación. No puede ser. Entonces, ¿por qué debemos meditar como ciudadanos al respecto? Doctor Villalobos. Jorge, esa pregunta la hemos hecho siempre, ¿no? ¿Por qué tú debes decidir bien tu voto?
y la respuesta es bien concreta. El resultado de tu voto incide en el futuro de tu país, de tus hijos, de tu familia, de tu vecindario. Si en tu vecindario no se recoge la basura, si en tu vecindario, como en Tumbes está pasando, las pistas están rotas y cuando llueve se aniega, se inunda, ¿es por qué? Porque a quien elegiste autoridad no hizo pues las obras correctas, se robó el dinero en vez de hacer las obras. ¿Y a quién eligió a esa persona? Fuiste tú con tu voto. Entonces, tu voto repercute o positivamente en tu vida y la de tu colectividad cuando eliges a buenos gobernantes, o incide negativamente cuando eliges mal y esa persona que elegiste mal te destruye la ciudad, te destruye el país y finalmente destruye la vida de todos los peruanos, ¿no? Muy bien. Doctor Vélez Moro. Sí. Es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso porque efectivamente los ciudadanos no tienen un apego a la necesidad de poder buscar opciones políticas, como tú dices, comparar las distintas ofertas del menú, porque tienen la idea de que todo el menú es desagradable. Entonces, ¿para qué voy a buscar o para qué voy a ahondar, dirá la población, si yo sé que esto, haga lo que haga, va a ir mal? Entonces, la idea es un poco tratar de romper ese círculo vicioso y ahí también la responsabilidad política de los propios partidos. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Viernes Santo. Gracias, Jorge. Y hay que tener muchísimo cuidado con el menú entonces, definitivamente. Esperemos poder tener un mejor menú para las próximas elecciones. Hay que tener cuidado con las espinas del pescado. Definitivamente. Para todo. Muchísimas gracias. José Manuel Villalobos, Fernando Vélez Moro, el primero director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, el segundo abogado especialista en Derecho Electoral, han contestado a nuestras preguntas envueltas aquí en RPP Televisión.